charlas con mujeres maravillosas, con mujeres increíbles que están haciendo cosas extraordinarias. Y bueno, el día de hoy igual estoy yo muy, muy contento, seguimos en esta línea y les queremos hablar, bueno, tenemos una invitada de lujo sobre, a propósito de este libro que tengo aquí, ay, creo que no se va a ver porque tengo ahí el filtrito, pero Ajá, bueno, sí. es el libro, ahorita quito mi filtro, es el libro de Eva, de Carmen Boullosa, que está aquí la autora. Carmen, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Antonio, Tony, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas Gracias. gracias, Carmen, bienvenida. Y bueno, para entrar en materia sobre esta reciente novela, el libro de Eva, para toda la gente que le gusta tu literatura y para toda la gente que también se está acercando a tu literatura, platícanos un poco. Nosotros ya leímos esta novela, ya la hemos platicado incluso en programas pasados, pero tú platícanos así rapidísimo un resumen muy breve de esta novela, por favor. El resumen brevísimo es que Eva, a la que conocimos los que fuimos a misa cuando éramos niños en mi época, que había sido creada por un ser grandioso, sacándola de la costilla de Adán para que le hiciera la vida mejor a Adán, para que lo acompañara, y que después tuvo la mala ocurrencia, según esta versión, de aceptar la invitación de una serpiente para comerse una manzana que debió haber estado riquísima, y que esto nos condenó a todos a una vida espantosa, donde tenemos que vivir en este planeta, no en el Edén, y trabajar para ganarnos la vida y para tener que comer. En este mito, que forma parte del Génesis de la Biblia autorizada como voz de Dios a partir del Concilio de Trento, cuando Teresa de Ávila, que era mujer y que posiblemente no se había comido una manzana y que sin duda no venía en ninguna costilla de nadie, fundaba una orden religiosa, y además de hacerlo la llevaba a práctica y ponía un convento y el otro, y era ella como la representación de que las mujeres no eran costilla y de que ese orden de que hablaba el pasaje de la Biblia pues no era tan verdad. Pero ya me fui por las ramas y no contesté. ¿De qué trata la historia? La historia es que Eva cuenta su propia versión de los hechos, que poco tiene Correcto. que ver con ser un pedazo de un señor y haber sido creada para darle gusto y que la pasara muy bien y que ella se llevase una vida de, no lo puedo decir en la radio, pero una palabra que empieza con che y acaba con ay es muy cortita. Una vida toda, nada más, duro, dale, para que otros sean felices y ella sea solamente una herramienta del bienestar de los otros, su cuidadora perpetua. Así es, la historia de Adán y Eva, como bien comentas, ¿no? Esta parte del Génesis, esta primera parte de la creación de todas las cosas, ¿no? Nos han contado, como bien dices, la versión de Adán, ¿no? Pero también nos faltaba la versión de Eva y es la que tú decides plasmar. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo es que decidiste que esta historia merecía ser escrita y contada a todos? Siempre es una cosa un poquito, en mi caso, yo sé que hay novelistas que ven muy bien qué tema van a tratar y que lo deciden y lo controlan. Yo como en el fondo soy poeta, como soy escritora de las de antes, sí creo en los demonios y creo que cuando un libro te llama a escribirlo, tú ya no decides. El libro te arrastra y vas en él contando algo que nunca te imaginabas que ibas a narrar. Me pasó con Son vacas, somos puercos, que es una novela de piratas que escribí en los 90, que jamás me imaginé meses antes, no, bueno, un año antes, 2 años antes, le había dicho a una entrevistadora que yo jamás podría escribir una novela con hombres porque de verdad se necesita estar loco para ser varón, porque ser hombre es una cosa rarísima. Yo no comprendía a los señores, la masculinidad me era totalmente ajena. Y de pronto me vi explorando un tema para mí desconocido, contando la historia de la primera utopía en el Mar Caribe en el siglo XVII,
que son los hermanos de la costa, los piratas del Mar Caribe, que han sido contados de manera diversa o más bien falseando los hechos porque fueron la primera utopía socialista de este lado del océano. No había propiedad privada, eran más allá que socialistas, eran realmente como anarquistas. Su única meta en la vida era quitarle a los que se les habían robado, a los legítimos poseedores, sus tierras y sus producciones, que eran los locales, y se los iban a llevar a venderlos y a hacer de ellos fortuna en Europa, en la vieja Europa, y eran los españoles. Pero todo esto para decirte que en realidad no decidí lo de Eva. Yo tenía interés, tuve interés, un interés que de pronto no sé de dónde vino, de entender por qué el mito de Eva era tan absurdo y por qué Mm, había sido fijado como tal y por qué no como las versiones anteriores. Y empecé a leer primero nada más como una lectura de la tardecita y luego ya como algo en lo que me ocupaba muchísimas horas del día, mis horas del día de pensamiento, en entender cómo eran, leer, repasar cómo eran las versiones anteriores de ella, de ese mito. Y así me encontré con algunas versiones, como las traducciones de Ginsberg, de mitos judíos previos a este, sobre la creación del hombre y la mujer, o de los seres humanos, y después el fantástico libro de Graves con Batapatai, el que nos hizo el favor de leernos los mitos griegos, y esto me abrió una múltiple cantidad de puertas, porque la bibliografía pues es extraordinaria, me metí a las bibliotecas, fue una aventura intelectual muy hermosa, sin aún pensar que iba a escribir una novela, yo solo tenía la curiosidad. No me pasó con la de piratas, las de piratas dije, ay, vi la historia y quise contarla, y después entendí la riqueza de esta historia, pero en el caso de Eva, primero fue la curiosidad intelectual y después escuché su voz y después lo que pasa siempre también con Son Vacas y con todas mis otras novelas que he publicado y las que no he publicado, que también han sido varias, he publicado 19, pero he escrito otras más que luego no funcionan, o mis amigos me hacen el favor de decirme que las guarde, o yo las guardo porque me doy cuenta, caigo en la cuenta de que aquello no iba donde, que piqué la tecla equivocada en mi piano, porque escribo todavía todo a mano, y el caso es que de pronto la voz de Eva me acosó. En mm. realidad es la novela de una acosadora. Se apoderó de mi voz y tuve que contar su historia. Y fue la verdad, ya que yo cedí, porque primero dije, no, no la cuento yo, la cuento yo, la cuentan otras, la cuentan otras. Y hice un juego, intenté una versión de sus papeles, contado por otras autoras que debieran ser canónicas y que muchas no lo son, de nuestra lengua, que recibían estos manuscritos, y al final solo dejé 2 páginas de la reacción de Teresa de Ávila Ajá. y le di la voz a Eva porque no funcionaba aquello sin que yo le diera enteramente mi pluma o me entregara enteramente a ella. Ahora, peculiarmente, como yo había tenido este nivel de resistencia, aparecen también las voces contestatarias de Eva, las otras versiones. Un buen número de ellas, de las hijas respondonas, que es comprensible que una mujer así tuviese hijas respondonas, porque es una mujer completamente llena de voluntad, de ansia de vida, de gusto por ella, por el placer, por entender cómo está todo, con un apetito intelectual y también vital y terrícola, que desprecia el Edén y lo que este congelador representaba, ni siquiera Ujú. congelador, era temperador, dejaba todo ahí una temperatura insignificante, no se sentía, y como ella lo que quiere es la vida, es una manifestación de la vida, pero las hijas respondonas le llevan la contra y también los hijos varones y también Adán, que es el que sale más mal parado en esta historia y yo creo que ella tiene razón. Totalmente. Me surgen dos preguntas con esto que nos acabas de decir. La primera es, ¿qué tanto hay de ti en en esta Eva que tú creaste? ¿Qué tanto decidiste imprimirle tu propia personalidad a este personaje, ¿no? Al final.
Y la segunda, un poco más inclinada a lo que decías de Adán, ¿no? Al final se presenta casi que prácticamente es un tirano, ¿no? Pero junto con él hay otros hombres, como el caso de Noé, que todos lo conocen por el arca de Noé, que también tiene como esta tiranía, ¿no? Estos personajes masculinos que tienden más hacia este lado violento, manipulador. ¿Esto lo tenías pensado desde un principio o simplemente fue fluyendo la pluma? La verdad no lo tenía pensado. Yo tenía, en el momento en que decidí darle voz a Eva, pensé que toda la novela iba a ser solo el punto de vista de Eva sin que Adán tuviese derecho de réplica. Aunque sí vamos a ver el comportamiento de Adán, de dónde provenía, de la envidia, de los poderes femeninos, el placer femenino y además la vitalidad extraordinaria de Eva, y de la envidia del hecho de que ella fuese quien diese a luz. Tratan otras maneras de tener hijos, no funcionan, y ella termina pariendo un hijo, y esto del territorio del cuerpo de la madre con el cuerpo del hijo, Adán se achica, se echa para atrás, le da miedo, es un cobarde y no acepta entrar al juego, no comprende que en realidad la paternidad y la maternidad son lo que tú generas, lo que tú trabajas, no es que el niño, el bebé nazca y ya está y todo, es un trabajo y un proceso, y Adán no asume la paternidad, se echa para atrás y construye toda su masculinidad, cosa que Occidente se ha esmerado en hacer, con puntos bastante violentos, basándose en la fuerza, la violencia, en otros aspectos que no son el dar a luz a un hijo, porque también él está dando a luz a un hijo. Y Eva comete el error de cederle a su hijo Abel para que Abel crezca con el padre, creyendo que eso va a sanar la herida de la no paternidad, por decirlo así, o del no generar vida en otro, pero contrario a lo que ella imaginó que iba a ocurrir, Abel hereda el resentimiento, el odio y la violencia del padre. Y con esto ingresa al ámbito doméstico, pues lo peor que le podía pasar a Eva, que fue la violencia doméstica. Siguiente pregunta, que fue la primera que me hiciste, Ujú. que la pusiste en un orden muy agradable, porque ahora va a parecer que es que yo soy víctima de violencia doméstica. No, no, no. En primer lugar, yo no fui pirata del Mar Caribe, yo no fui Sofonís Banguisola, la pintora de la corte de Felipe II contemporánea de Cervantes, yo no fui Cervantes a bordo del galeón que lo llevó a la batalla de Lepanto, en la otra mano de Lepanto, yo no he sido mis personajes, que Mm. como nuestros demonios íntimos, exclusivos por decirlos así, profundamente, que parecen profundamente incompartibles, entran a dar vida a los personajes de una novela, es un asunto muy complicado. Por supuesto que mi huella está en todos ellos, pero ni lo repito, yo no vi reaparecer a Moctezuma en el Parque Hundido en la Ciudad de México en los 1990s, yo no hice el amor con él, por desgracia, yo no muchas otras cosas que han pasado en mis novelas, yo no soy el narrador del esnable de la novela perfecta, yo Ujú. no vi al vejete del Velázquez de París, perdón, ya parece que estoy aquí como hablando de esto, pero estoy repasando algunas de mis 19 novelas. Yo Ujú. no soy eso, pero mis demonios, mis intereses, mis inquietudes personales están siempre en mis novelas. Ahora, que si Eva es de lo más cercano a mí, es muy extraño. Más lo son algunos personajes masculinos. En interés Mm. de filiación sensible, de simpatía, de percepción de la vida. Eva, en eso, yo ahora, de ser yo su lectora, pensaría, me es ajena. Me es ajena como me son ajenos personajes literarios que idolatro. El año que entra, el semestre que entra, voy a dar un curso de comparando Hamlet y Cervantes acá. Y a los dos personajes los idolatro. Y son bien distintos el uno del otro. Y yo no tengo nada que ver con ninguno de los dos. Que si me importan demasiado.
que si ellos tienen que ver conmigo, extremadamente, que si la vida se me da, me va en que ellos existan, sí. Y creo que todo esto solo refrenda que no solamente el escritor, también el lector, estamos hechos de eso, de una imaginación de autores que siempre termina por tener un inmenso capital de espíritu colectivo. Y a lo mejor ya te conté más de lo que quería saber, Antonio Toni, pero No, no te ya te preocupes. dije, en serio, o sea, lo pienso, nadie me había preguntado que cuánto tenía Eva de mí, bien poco. Muy bien. Oye, y finalmente, al final, esta novela, esta versión de Eva que nos cuenta a todas y a todos y a todes, eh, recientemente llega a la final del premio Bienal Vargas Llosa, ¿no? Después de 400 novelas que se van filtrando y llega a las 5 finalistas. ¿Cómo recibiste tú esta noticia? ¿Cómo viviste todo este proceso, ¿no? Que además compartir esta final de la Bienal Vargas Llosa con Rosa Montero, con Selva Amada, con Zambra, ¿no? Y con Juan Gabriel, ¿cómo viviste esta parte? Primero lo viví con asombro, porque es una novela completamente anómala y loca y no tiene el arco normal de una novela, porque Eva no lo permitía, porque desde mi visión de lo que es la novela que siempre es una caja mágica, exige una organización interna diferente, no siempre la decimonónica, no siempre la de novela regular, sino cosas bien diferentes. Y lo recibí como un asombro porque pues novela, claro que es novela, pero novela no es otra cosa. Y dije, ¿a poco? Ya cuando en las 12 cuando llegó a la lista más corta, más pequeña, pues la verdad sí me dio alegría por admiración por los Mm. autores con los que yo compartía y además cada uno de ellos diferentes, muy diferentes, cada uno de ellos con una manera distinta de abordar lo que es la novela y la escritura, y eso también me dio un aliento o me sopló directamente en la boca, fue un beso de suerte de sentir cuán viva está la literatura escrita en nuestro idioma. Es importante recibir Mm. ese beso porque el poder avasallador de la literatura anglosajona y de la literatura escrita en francés es tan inmenso que parece que a menudo quedamos avasallados, que no hay Mm. autores nuestros importantes, no cuentan nuestros medios, no cuentan nuestros recursos, no cuentan muchos de nuestros países latinoamericanos, ignoran la necesidad de ellos también apoyar la obra de los escritores. Entonces estamos siempre como unas especies de barcos a la deriva, pero cuando me vi en esta especie de barco a la deriva tan preciosamente acompañada, me dio mucha alegría. Nunca creí que fuese yo a ganar, por lo que ya expliqué de que mi Ujú. caja de novela es una caja tan absolutamente anómala, pero estar ahí con ellos fue mucho más que una victoria. Fue un acompañamiento, fue una dicha, y además me divertí mucho. Y además, encima de todo, mi hija fue a visitar esos días a Guadalajara de chiripa porque estaba ensayando una obra comercial que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero trajo a mis nietos y fue aquello una cosa divertidísima, nadé con los nietos. Luego fui a las mesas redondas, puse cara de seria y puse cara de que estaba yo Mm. ahí de escritora, pero en realidad yo estaba gozando la vida. Y yo creo que nuestro capital mayor de todos y cada uno de nosotros es la vida y que tenemos que respetarla como una vasija sagrada, alimentarla, y perdón, pero ya me puse cursi y últimamente me da por esas, y a lo mejor es que ya me hice muy viejita, Tony Antonio, pero ni modo. Así que de eso tenía que contestar honestamente, porque no me gusta contestar sin ser honesta. Y me gusta mucho conversar con quien sé que está rebotándome la pelota y que quiere oír lo que le cuento yo. Gracias de verdad. Ella es Carmen Boullosa, autora, escritora, poeta, ensayista y demás, ¿no? Ha publicado muchísimos libros. El día de hoy hablamos del libro de Eva, su más reciente
pues novela o su más reciente publicación. Carmen, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. Al revés, les agradezco a todos mucho. Mil gracias.